Bien, ¿qué significa entonces estos dos elementos de la interculturalidad en el contexto de la institución, es decir, el Estado plurinacional? ¿Cuáles son las consecuencias de estos dos elementos de la interculturalidad vista desde Bolivia en lo que estaría pasando o lo que debería darse en la institución? Primer elemento que creo que se ha vuelto un hecho constitucional, esta idea de buscar un sentido común. La identidad de la ciudadanía boliviana no es la forma convencional del Estado-Nación, sino que, como lo dice el artículo 3 de la Constitución, Bolivia está compuesta por bolivianos y bolivianas, indígenas originarios, campesinos interculturales y comunidades afrodescendientes y comunidades interculturales. Entonces, hay una especie de identidad compuesta, digamos así, que es el primer trasfondo de lo intercultural. Una identidad intercultural, una ciudadanía intercultural y no una ciudadanía simplemente nacional homogénea. Entonces, el primer elemento es que indígena, campesino, originario, boliviano, boliviana, ciudadano, afrodescendiente, valen y tienen la misma condición sin renunciar a su propia identidad. Ese es el primer elemento de una nueva construcción de lo común que se refleja en el Estado plurinacional, ¿no? Una identidad articulada de varios grupos que forman parte de lo boliviano, ¿no? Incluso el propio término originario, indígena, campesino es ya un término compuesto en sí mismo, ¿no? Porque incorpora la tradición de los indígenas que se consideran originarios y no indígenas, sobre todo gran parte de las organizaciones de tierras altas, los indígenas que no se consideran originarios, pero se consideran más indígenas, como los de tierras bajas, y los campesinos que también están entre ser campesinos e indígenas, es decir, componen su propia identidad. Entonces creo que eso nos está mostrando que la configuración de la constitución política del Estado ya nos está mostrando una dimensión intercultural en la construcción del Estado. Entonces, ahora bien, ¿cómo eso debe reflejarse en el plano de la institución y de la gestión pública, que es lo que nos interesa un poco más? Como ya decíamos anteriormente, no se puede esperar que exista un conjunto de respuestas y de modelos previos sobre esto. Lo que uno tiene que tener claro es ese problema, esa problemática, esos elementos con los cuales uno tiene que empezar a construir poco a poco una práctica nueva distinta, ¿no? Entonces creo que eso se refleja también en la forma organizativa institucional, aunque tenemos algunos parámetros, pero no hay que pensar que tenemos ya unas respuestas definidas de cómo vamos a trabajar la interculturalidad. Estábamos hablando de la identidad plurinacional, que es básicamente intercultural, pero también vamos a hablar de la organización territorial, ¿no? Que también intenta ser intercultural, en el sentido de que existe una coexistencia de autonomías indígenas, regionales, que de alguna u otra manera van a marcar el proceso concreto de una estructura institucional distinto, ¿no? A nivel institucional, nosotros tenemos que manejarnos de esa manera, ¿no? ¿Cómo respetamos esas visiones distintas, esas concepciones distintas de gestionar lo público, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con las autonomías indígenas o con las organizaciones indígenas que tienen su propia forma de gestionar lo público sobre la base de otro tipo de visiones de la política más deliberativas? Y las políticas más deliberativas o participativas o comunitarias suelen tener más tiempo en términos de su efectivización, ¿no? No son como las que nosotros usualmente hacemos, donde los funcionarios deciden sobre un tiempo y materia bastante establecido, normado, y sobre esa base se deciden las políticas públicas. El tiempo a veces de las decisiones colectivas o comunitarias o participativas es más largo. Entonces hay que combinar ese tiempo de participación más largo, participativo, y el tiempo corto de las normas, ¿no? Y en ese cruce y en esa articulación vamos a andar en un primer paso en la construcción de unas políticas interculturales. Eso está en los planos de las autonomías indígenas, aunque todavía están en el inicio, son muy jóvenes, están discutiendo los estatutos, algunos ya los han planteado, pero ahí hay todo un conjunto de desafíos para la gestión pública intercultural, es decir, en qué medida somos tolerantes y aprendemos también de otras formas de ver lo público, de otras formas de entender la relación con lo público. Entonces, esa sería una primera consecuencia importante de la interculturalidad dentro de la gestión pública, ¿no? La otra